Siempre fui un joven curioso, pero nunca imaginé que esa curiosidad me arrastraría al borde del abismo. Me llamo José y crecí en un pequeño barrio en Venezuela donde todos se conocían. La casa de la tía de Andrea, mi vecina, estaba justo a 3 casas enfrente de la nuestra. Ella era un par de años mayor que yo y siempre había sido amable conmigo y con mi hermano Carlos. Su tía, a quien todos llamaban la Negra, era una figura conocida en el barrio, no solo por ser dueña de la casa más grande y bonita, sino también por los rumores que la rodeaban. Decían que la Negra era una bruja. Era difícil no creerlo considerando las extrañas historias que circulaban sobre ella. Sin trabajo aparente, organizaba fiestas para los niños y ayudaba a los necesitados y siempre parecía tener dinero para lo que fuera. La gente murmuraba, pero también la querían. Carlos y yo nos acercamos más a Andrea con el tiempo y debido a nuestra amistad con ella comenzamos a frecuentar esa casa. Y fue entonces cuando descubrimos que los rumores eran ciertos. Un día, Andrea nos mostró el salón de los altares en la casa de su tía. Era un lugar oscuro y sofocante, lleno de imágenes de santos, calderos con lo que parecía ser sangre, plumas negras y fotos de personas que no conocíamos. Sentir la energía de ese lugar era como cargar un peso invisible en el pecho, y a pesar de ello, Andrea y su familia siempre fueron amables, aunque ahora entendíamos que su bondad tenía un aura inquietante. Con el paso del tiempo, la Negra comenzó a enfermar. Se apagaba poco a poco y ninguno de los médicos lograba determinar la causa. Finalmente, tuvo que mudarse a Caracas, dejando su gran casa deshabitada. Y antes de irse, Andrea nos confesó que su tía había encomendado la casa a las ánimas del purgatorio y nos advirtió que nunca entráramos solos. Después de lo que habíamos visto, Carlos y yo prometimos no acercarnos. Pero una noche todo cambió. Era madrugada y regresábamos de una fiesta. Al pasar enfrente de la casa, notamos que las luces estaban encendidas. Desde afuera se podían ver sombras moviéndose como si hubiera una reunión. Pensamos que la Negra había regresado y Carlos, impulsado por la curiosidad, decidió tocar a la puerta. Y fue el peor error de nuestras vidas. Tan pronto sus nudillos golpearon la madera, todas las sombras se detuvieron de golpe y se giraron hacia nosotros. Aunque las cortinas impedían ver los rostros, sentimos sus miradas clavadas en nuestros ojos. Una frialdad indescriptible recorrió mi cuerpo, y entonces las luces se apagaron. El silencio fue roto por un coro de gritos desgarradores, y sin pensarlo 2 veces salimos corriendo hacia nuestra casa. A la mañana siguiente, los vecinos comentaban que habían escuchado gritos horribles provenientes de la casa. La preocupación se extendió por todo el barrio. Carlos y yo decidimos contarle todo a Andrea, y al escuchar nuestra historia, su rostro se llenó de miedo. Nos explicó que las ánimas protegían la casa y harían cualquier cosa para alejar a los intrusos. Esa misma noche algo cambió. Comenzamos a ver sombras en todos lados, en los rincones de la casa, en los espejos e incluso en nuestros sueños. Nos sentíamos vigilados y perseguidos por algo que no podíamos explicar. El tormento era constante y Andrea, preocupada, decidió llevarnos a Caracas para hablar con su tía. La Negra nos recibió en un pequeño apartamento. A pesar de su enfermedad, su presencia seguía siendo imponente. Nos miró con severidad mientras escuchaba nuestra historia, y cuando terminamos dijo algo que me heló la sangre.
Las ánimas del purgatorio quieren atormentarlos por toda la eternidad. Creen que son una amenaza para su trabajo. Nos hizo un baño con hierbas mientras recitaba rezos en un idioma que no entendíamos. La energía de la habitación era sofocante, como si algo invisible nos rodeara. Y antes de despedirnos, nos dio una última advertencia. Nunca vuelvan a mirar a esa casa. Olvídense de su existencia, o las ánimas no los dejarán en paz. Desde aquello, nuestras vidas lentamente volvieron a la normalidad. No volvimos a ver sombras ni a sentir esa opresión constante. Y eventualmente, mi familia se mudó del barrio. Pero lo que vivimos quedó grabado en mi memoria para siempre. Ahora, años después, cada vez que recuerdo esa noche, no puedo evitar sentir un horrible escalofrío. Esta es una historia real que me ocurrió en el año 2007. Nunca subestimen lo que no comprenden, y si hay una advertencia, siempre háganle caso. Hola, me llamo Luis y hace años trabajaba conduciendo un camión y solía recorrer las carreteras entre la ciudad de Panamá y Colón. Era un trabajo duro, pero esas largas horas en carretera siempre traían historias, algunas más extrañas que otras, y hoy quiero contarles una que nunca he podido explicar. Una noche, mientras regresaba a la ciudad de Panamá después de un largo día, me encontraba muerto de hambre. No había recibido los viáticos y no tenía un centavo encima. Mientras conducía por un tramo oscuro cerca de Chilibre, vi un pequeño restaurante iluminado al costado de la carretera. La luz cálida del lugar contrastaba con la densa penumbra de los alrededores y decidí detenerme a comer algo. El lugar era bastante sencillo pero acogedor. Mesas de madera, lámparas amarillas que apenas iluminaban las esquinas y un aroma delicioso que me hizo recordar la comida de casa. Detrás del mostrador, una pareja de ancianos atendía el lugar. La mujer, con una sonrisa amable, me invitó a sentarme mientras el hombre terminaba de servir un plato a otro cliente. Con algo de pena, les expliqué mi situación. Les dije que no tenía nada de dinero, pero estaba hambriento, y prometí que en cuanto pudiera volvería a pagarles. Incluso les ofrecí dejarle algo como garantía, pero ambos se negaron. La mujer me miró con ternura y me dijo: No te preocupes, hijo, come tranquilo, sabemos que cumplirás tu palabra. Esa noche me sirvieron un plato delicioso: arroz con pollo, ensalada y plátanos fritos acompañado de un refresco bien frío. Comí hasta no poder más. Y antes de irme, agradecí de corazón su amabilidad y prometí que regresaría en cuanto tuviera el dinero. Una semana después, con algo de efectivo en el bolsillo, regresé al lugar decidido a cumplir mi promesa. Pero cuando llegué, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El restaurante estaba completamente en ruinas. Bajé del camión y me acerqué al lugar. Las paredes estaban derrumbadas, cubiertas de moho y de maleza. El techo se había caído y dentro no había más que polvo y escombros. Todo lucía como si hubiera estado abandonado durante años, pero era imposible que ese fuera el mismo lugar donde había cenado hacía apenas unos días. Confundido, pregunté a algunos conductores de la zona, y uno de ellos, con el ceño fruncido, me dijo: Ese sitio lleva cerrado desde hace más de 10 años. Hubo un incendio y quedó en ruinas y nadie volvió a abrirlo. No podía creerlo.
Le conté lo sucedido a mi esposa esa misma noche y su respuesta me dejó helado. Quizás esas personas ya no están en este mundo, Luis. Tal vez fueron almas que aún no descansan. Volví al lugar unos días después y dejé unas veladoras en los escombros. Aunque nunca supe quiénes eran esos ancianos, siempre estaré agradecido por su gesto. En ese momento de necesidad me ayudaron sin esperar nada a cambio. A veces, mientras conduzco por la carretera, pienso en ellos y me pregunto qué fue lo que realmente viví esa noche. ¿Fue un acto sobrenatural de bondad? ¿Acaso un milagro? No lo sé, pero lo cierto es que en medio de la oscuridad encontré luz, y es algo que nunca podré olvidar.